Se denomina Edad Antigua a la etapa de la historia que se caracteriza por la aparición y desarrollo de las primeras civilizaciones. La historia tradicional establece el descubrimiento de la escritura como acontecimiento que marca la frontera cronológica entre la prehistoria y el comienzo de la historia. La reconstrucción del devenir humano hasta ese momento se ha elaborado a partir del descubrimiento y estudio de restos arqueológicos. Ahora, el historiador dispone además de fuentes documentales escritas para realizar su trabajo. Es de resaltar que mientras regiones como Egipto o Mesopotamia, posiblemente por razones biogeográficas, transitan directamente del Neolítico a la historia en el cuarto milenio a.C., otras, entre las que se encuentra Europa, han de esperar bastantes siglos para materializar esa evolución. Los límites cronológicos generalmente aceptados establecen el inicio de la Edad Antigua alrededor del año 3000 a.C. y su final coincidiendo con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. En esta etapa se conforman los primeros estados como Egipto, Grecia o Roma, que a partir del 509 comienza un proceso de expansión imperialista que impondrá su dominio sobre casi toda Europa y los territorios ribereños del mar Mediterráneo. La estructura política, con la sola excepción de un breve periodo de la historia de Atenas, que se rige por un sistema primitivo de democracia directa, se articula a través de monarquías teocráticas que otorga a los gobernantes la dignidad de dioses, o cuando menos de descendientes de los dioses que hasta la consolidación del cristianismo, lo que ocurre en el siglo IV después de Cristo, son multitud. Las primeras civilizaciones de la historia se localizan en Mesopotamia, Egipto, India y China, hace unos 5000 años a orillas de grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo y el Huango o Río Amarillo, cuyas márgenes fértiles y fáciles de regar son terreno propicio para el desarrollo de la agricultura. El crecimiento económico subsiguiente produce muy significativos cambios, aumenta la población y las aldeas se transforman en ciudades que pueblan sociedades complejas. Nace, gracias a ello, una nueva forma de existencia. Nace la civilización. El concepto de civilización supone que la cultura a la que se aplica contiene al menos los siguientes elementos. Tiene a la ciudad como foco y referencia para el desarrollo político, económico, social, cultural y religioso. Se coloca bajo la protección de determinados dioses a los que considera cruciales para el progreso comunitario. Como consecuencia, surge la clase sacerdotal que intermedia y regula las relaciones con los dioses. Desarrolla también la civilización dos entramados burocráticos, uno gubernamental que regula, media y sanciona las demandas y los conflictos surgidos entre la población, y otro de carácter guerrero que posibilita la adquisición de nuevos dominios, lo que significa más poder, a la vez que protege la propiedad de enemigos externos. Organiza, por último, las relaciones sociales en una estructura desigual donde el grado de poder e influencia viene dado en función de la riqueza económica que posee el individuo. La sociedad se constituye así en una clase superior, reducida, integrada por reyes, sacerdotes y principales líderes políticos y militares. Otra de hombres teóricamente libres, agricultores y artesanos, junto a un último contingente de esclavos e individuos sin derechos. La civilización, por otro lado, potencia el desarrollo de la escritura, utilizada por reyes, sacerdotes, mercaderes y artesanos como recurso para mantener registros, además de nuevas formas de actividad artística e intelectual que les caracterizan y definen. La arqueología estima que la civilización empieza en Sumer, una pequeña región de la Baja Mesopotamia donde avanzadas sociedades agrícolas de la Edad del Cobre crecen y prosperan porque aprenden a controlar las periódicas crecidas de sus ríos que aprovechan en beneficio de una floreciente agricultura de regadío.
El ingenio humano produce en esta situación de bonanza algunos de los inventos más extraordinarios que ha pergeñado la humanidad: el arado, el transporte rodado y la escritura. En un principio, los reyes gobiernan solo sobre una ciudad. Luego, mediante pactos o uso de la fuerza, logran construir grandes imperios. El estudio de las civilizaciones de la antigüedad suele agruparse atendiendo a criterios geográficos y de vinculación o dependencia cultural, comercial o política. Por un lado, se habla del Antiguo Oriente, que incluye las primeras civilizaciones del Extremo Oriente, China e India, y las del Oriente Próximo, esto es, Mesopotamia, el Antiguo Egipto, el Imperio Persa, Fenicia y Palestina. Todas ellas desarrollan una gran variedad de culturas, idiomas, religiones y sistemas de escritura. Se caracteriza a nivel sociopolítico por la existencia de un poder omnímodo en la cúspide del imperio que somete al pago de tributos a las comunidades campesinas sujetas a él, pero que mantienen, no obstante, una condición social libre. Existe la esclavitud, pero no representa la fuerza de trabajo principal. Son civilizaciones que, aparte de la ubicación geográfica, no coinciden en su desarrollo ni en el tiempo ni en el procedimiento. Así, Mesopotamia contempla la aparición de varias ciudades-estado en torno a los ríos Tigris y Éufrates a lo largo del cuarto milenio a.C. Es el rey Sargón quien alrededor del 2371 logra el dominio de Akkad. El imperio por él iniciado permanece varios siglos antes de fragmentarse y desaparecer. La unificación de Egipto la alcanza el rey Menes hacia el 3100 a.C. Su historia vivirá hasta 3 importantes imperios antes de ser dominado por pueblos extranjeros. Las ciudades independientes de los valles del Indo y del Ganges han de aguardar hasta el año 1500 a.C. a que los arios unifiquen su lengua, el sánscrito, y religión, el hinduismo. La unificación no será posible hasta el advenimiento del rey Asoka, bajo cuyo reinado se extiende una nueva espiritualidad religiosa, el budismo. China, por su parte, contempla la sucesión de 4 dinastías: Shang, Zhou, Qi y Han, entre el 1700 a.C. y el inicio de nuestra era. Es el primer emperador, Qin, quien extiende el territorio, unifica la escritura y la moneda y construye en el siglo III a.C. la Gran Muralla para proteger la frontera de su imperio. Los territorios dominados son tan vastos que se crea un numeroso cuerpo de funcionarios para mejorar la administración. La denominada Antigüedad clásica incorpora las civilizaciones griega y romana que constituyen el sustrato de la actual sociedad occidental. Ellas absorben el conocimiento de pueblos antiguos y lejanos y elaboran a partir de ellos un pensamiento y una cultura originales que enseñan y difunden. Abarca el periodo comprendido entre los siglos 8 a.C. y el siglo V después de Cristo. Se caracteriza por la incorporación de los conceptos sociopolíticos de ciudadano y de libertad, que son aplicables solo a una minoría privilegiada sostenida por el trabajo de los esclavos.